Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta súper básica, una receta de todos los días, pero una receta que a mucha gente no le queda bien, que es el arroz blanco. Es un básico que les voy a compartir muchísimos tips y varios consejos también les voy a dar para que les quede perfecto. Este es el arroz que van a aprender a preparar. Vamos a comenzar ya con el video. Para comenzar a preparar el arroz, les voy a platicar del tipo de arroz que estoy utilizando. Estoy utilizando arroz de grano extra largo. Este es el que queda mejor o a mí es el que más me gusta. Y entonces es muy importante enjuagarlo y quitarle el almidón. Entonces lo voy a poner aquí en un recipiente. Esto lo pueden hacer ustedes directamente en el chorro de agua, lo ponen aquí y le empiezan a poner agua filtrada y que se escurra hasta que no salga blanco. Pero yo se los voy a hacer aquí para que les sea más claro ver cómo el arroz empieza a soltar todo el almidón y el agua se empieza a tornar blanca. Le dan como una ligera frotadita. Ya que lo removimos muy bien, ahora sí vamos a tirar esta agua que está blanca para ponerle otra vez agua limpia. Con unas 2, 3 enjuagadas es suficiente. Vamos a hacer ahorita el mismo proceso de retirar esta agua y lo vamos a enjuagar por una tercera vez. Y con esta tercera enjuagada ya tenemos nuestro arroz listo. Lo voy a verter todo aquí en el colador. Entonces, pueden hacer esto directamente en el chorro de agua, enjuagar hasta que el agua esté cristalina y lo van a dejar así, escurrir. Miren, si se fijan sigue cayendo agua, aproximadamente unos 10 minutos. En lo que está el arroz escurriéndose voy a hacer como quien dice, el caldo o el agua que va a llevar el arroz. Recuerden que siempre por una taza de arroz son 2 tazas de agua o de caldo de pollo. Yo en este caso no tengo caldo de pollo, voy a estar utilizando agua. Y puse aquí 1/4 más de taza porque voy a hacer una molienda de cebolla y de ajo. Entonces voy a agregar aquí el agua. Voy a agregar también aquí el ajo, es un ajo, 1/4 de cebolla. Y voy a agregar aquí media cucharadita de sal. Y voy a estar agregando también media cucharadita de consomé. Yo uso un consomé orgánico muy bueno. En la descripción les dejo todos los ingredientes y también les voy a dejar la marca de ese consomé porque de verdad que es muy saludable, tiene muy rico sabor, les va a gustar mucho. Entonces ya vamos a empezar a licuar estos ingredientes. Hay que licuar lo suficiente para que la cebolla se triture muy bien y el ajo también y suelten todo su sabor. De todos modos, esta mezcla, antes de agregarla yo al sartén, la voy a colar para evitar que se vaya como esa pulpita de la cebolla que a veces nos puede ayudar a que el arroz se bata. Entonces a mí me gusta siempre colar esta mezcla. Entonces vámonos ya para la estufa. En un sartén bien caliente vamos a agregar aproximadamente de 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a agregar ya nuestro arroz bien escurrido. Y lo vamos a freír. Se trata de que todos los granitos de arroz queden muy cubiertos de aceite y como doraditos, que los veamos que cambian. Es bien importante la temperatura del sartén, que esté caliente, para que el proceso se dé bien. Y que el aceite también esté bien caliente cuando agregamos el arroz. Si se fijan ahorita el arroz se ve blanco, tiene que cambiar y verse como ligeramente amarillito. Un poquito también transparente. Si nosotros no hubiéramos retirado el almidón del arroz, no lo hubiéramos enjuagado, ahorita aquí lo veríamos que se empezaría como a pegar. Por eso es bien importante también
enjuagarlo muy bien. Aquí ya llegamos al punto que les dije que se necesitaba, en el que el arroz ya cambió de color, ya está súper frito, y vamos a agregar aquí la mezcla de la licuadora. Es bien importante colarla para que este residuo no se quede en su arroz y lo pueda batir. La verdad es muy poco, no se bate mucho, pero yo siempre prefiero quitárselo. Voy a emparejar el arroz, que quede súper parejito, y voy a esperar a que empiece a hervir. Ahorita que empiece a hervir, voy a bajar el fuego, voy a tapar y voy a cocinar por 20 minutos. Vamos a esperar a que empiece a hervir. Una vez ya que empezó a hervir, le vamos a bajar el fuego y lo vamos a cubrir. Y lo vamos a cocinar por 20 minutos. Pasados los 20 minutos, bueno, aquí en realidad van 15, pero se me hace que ya va a estar. Vamos a abrir y si ya no vemos agua, quiere decir que ya está listo. Vamos a apagar y a dejar reposar aquí de 15 a 20 minutos. Pasados ya los 20 minutos, ya podemos empezar con un tenedor a mover nuestro arroz para despegarlo. Si se fijan cómo quedó súper separadito el grano, súper separadito. Quedó un poquito amarillito por el consomé que uso yo, pero la verdad de sabor les puedo asegurar que está delicioso. Entonces ya está listo para comerse. Y así terminamos ya con este arroz tan rico, delicioso. De verdad, no dejen de hacer todos los tips que les comenté durante el video para que obtengan este resultado. Los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para que no se pierdan ningún video y para que su apoyo me ayude a seguir creando contenido. Como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.